Buscando posada para el Rey, ese es nuestro tema, ya que en nuestras noches navideñas enfocamos nuestros temas. El Salvador es nuestro Rey. ¿Cuántos de ustedes ya prepararon la cena, hermanos, en su casa? ¿Ya quedó listo? Digo, para que llegando lo metan más al horno, para que vamos a alimentarnos un poquito de la palabra del Señor y salgamos como a las 11, ¿verdad? Ya va a empezar el pastor, ¿verdad? Se va a tardar. No se crean, hermanos. La pregunta que hice es, ¿cómo vas a celebrar la Navidad esta noche con tu familia? ¿Con la posada que Cristo quiere estar en tu corazón o lo vas a celebrar fuera de Cristo? Hermanos, estamos contentos porque estamos celebrando la Navidad nuevamente como iglesia. ¿Y cuál es nuestra perspectiva como creyentes de la Navidad? Eso lo hablamos cada año. Yo sé que la mayoría de ustedes o algunos de ustedes ya también tienen los regalos regados abajo del pino, ¿verdad? Ya yo creo que nuestros niños, los adolescentes ya están queriendo salir, ¿verdad? Para ver qué les toca, ¿verdad? Entonces, es parte del gozo, parte de la alegría que podemos sentir en estos momentos o en estos tiempos de Navidad. Pero quiero invitarlos, hermanos, a reflexionar de manera bíblica, de manera cristocéntrica, en qué consiste realmente la Navidad. Los regalos son buenos porque Cristo es un regalo para nosotros, pero los regalos que podemos dar hoy en día no es el énfasis de la Navidad. Hay alegría, repito, tal vez alguien dice que el culto no se tarde para ya ir a cenar, para convivir, para estar alegres, para abrir los regalos, etcétera. Alegría. ¿Por qué? Porque decimos estamos en tiempos de Navidad. Pero ¿saben qué, hermanos? Una de las cosas que también debemos de aprender y ver en la Biblia, que la Navidad no todo fue alegría. En la Navidad, en el nacimiento de Jesucristo, al contrario, fueron momentos difíciles. Y no sé cuántos de ustedes han escuchado las preguntas tradicionales en estas épocas. ¿Cuál es la pregunta tradicional cuando alguien quiere una posada, ya sea como equipo de trabajo, en la casa o amigos? La pregunta es, ¿quién puede recibir en su casa una posada, verdad? ¿Dónde haremos la posada hoy como amigos, verdad? Y entonces, más adelante haré otra pregunta que va a retumbar hasta la eternidad. Pero cuando decimos, oye, hagamos una posada, ¿quién se anota? ¿En qué lugar? ¿En qué casa? A veces luego levantamos la mano, en mi casa, ¿verdad? ¿Y qué implica esa reunión en esa casa? Hermanos, vivimos en un mundo lleno de desorden, en un mundo de caos, de frustración, y a veces, o no a veces, todos los días escuchamos malas noticias. Pero en los tiempos de Navidad, como que esas malas noticias se nos van por unos momentos, se nos viene todo lo que es la Navidad, luces, árboles, adornos, casa, pavo, cena, etcétera. Pero en la Biblia encontramos, aún en medio de las malas noticias, encontramos cosas excelentes, buenas noticias de Jesucristo. Pero repito, la Navidad, hermanos, muchas veces no conocemos en su totalidad qué es lo que implicó la Navidad al nacer Jesucristo. Cuando Jesús iba a nacer, para José y María fue un tiempo muy difícil. Fue un tiempo muy difícil. Yo no sé cuántos de ustedes podrán decir, llegamos a Navidad
pero no estoy tan feliz. Por alguna situación que te pasó en esta semana, por alguna situación que se te viene como un recuerdo, algo que te pasó, no, nada agradable en diciembre, en Navidad o antes de la Navidad, y tal vez no te sientes muy contento, tal vez no te sientes muy animado, estás pasando un momento difícil. Para José y María fue también un tiempo muy complicado, y vemos en la Escritura que José y María batallaron bastante en los tiempos del nacimiento de Jesucristo. No es como hoy nos podemos imaginar, repito, cuando pensamos en la Navidad, ¿qué es lo que pensamos? Otra vez, pensamos en regalos, cenas, a ver qué me van a dar, esa alegría. Pero la Navidad fue un tiempo de desesperación, fue un tiempo difícil para José y María y sobre todo también para el niño Jesús. De manera que la Biblia dice que Jesús, siendo el rey, nació en un establo. No había lugar, un lugar cómodo como un mesón. Y el mensaje de Lucas nos enseña las razones y nos enseña de las condiciones del nacimiento de Jesús. Por eso, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante lo que Lucas nos muestra en este pasaje? María y José buscaban posada para el Rey de Reyes, pero nadie les abrió la puerta. Aquellos que tuvieron el privilegio de conocer al Rey por primera vez, perdieron la oportunidad. Hubo alguien quien pudo conocer al Rey, aparte de José y María, por primera vez, y no lo hizo, fue el mesonero, ¿verdad? ¿Qué es el mesón? Es una posada. ¿Y qué es una posada? No es una fiesta como hoy. Queremos una posada, inmediatamente nuestra mente es comer, beber, a ver qué nos dan, y borracheras, la gente no creyente. Posada es un lugar de alojamiento con habitaciones donde se alojaban a los huéspedes que iban de paso de un lugar a otro, o también a los que se le conoce como los forasteros. Lugar de alojamiento, lugar de hospedaje. Y José y María buscaban un hospedaje, sabiendo que María estaba a punto de tener al Salvador. La pregunta es, si José y María estaban buscando posada, alojamiento para el Rey, y no lo encontraron, ahora 2022 años, Cristo mora en ti. ¿Le has dado alojamiento ahora a la persona de Cristo? ¿O no lo has hecho? Si no lo has hecho, veamos lo que nos dice la palabra, pero antes oremos. Padre, gracias te damos porque nos permites cantar, nos permites ir, Señor, al himnario, que son himnos basados en tu Escritura, que nos llevan a reflexionar la adoración y la alabanza que tú mereces, pero también nos llevan a reflexionar cuál debe ser nuestra respuesta ante la maravillosa obra que has hecho en nuestras vidas. Te pido, Señor, en esta hora que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, sea quien nos hable, Señor, y que juntos podamos entender tu palabra y que podamos salir de tu casa transformados, cambiados, fortalecidos, restaurados y con corazones y pensamientos nuevos. Porque te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El pasaje que leímos, Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7, es un pasaje
que cada año lo leemos, que cada año lo predicamos tal vez en todas las iglesias o la mayoría de las iglesias lo predican y es un relato que conocemos. Incluso alguien puede decir otra vez este pasaje. Pero cada vez que leemos la Escritura y nos enfocamos y nos metemos, nos sumergimos a la Escritura, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, siempre nos va a enseñar algo nuevo. El pasaje nos habla, dice, aconteció en aquellos días. ¿Cuáles días? En los tiempos del emperador de Roma, que era Augusto César, que estaba dominando a toda Palestina, que estaba dominando a todos aquellos judíos que esperaban un Salvador. Augusto César ordenó un censo para todo Israel, para toda la gente de Israel. El censo se hizo como un proyecto para establecer un régimen de pago de impuestos para todos los judíos. Cada persona debía buscar la aldea a la que pertenecía y tenía que salir de su tierra, y es por eso que María y José tienen que viajar de Galilea hasta la aldea de Belén, y es ahí donde nace Jesús. Pero todo esto, hermanos, acontece porque Dios, el Padre, ya tenía su plan eterno y perfecto para todo este acontecimiento. Recordemos que el plan de Dios es un plan eterno. Dios es eterno, sus planes son perfectos. Y todo esto que pasa en este pasaje, dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio de gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, a cada uno a su ¿qué? A su ciudad. De manera que entonces cada quien iba a buscar a su ciudad para poder empadronarse. José y María tienen que hacer lo mismo. Pero todo esto Dios ya lo tenía planeado, hermanos. ¿Por qué? Porque si nos vamos al Antiguo Testamento, allá en Miqueas capítulo 5 versículo 2, esto también se hace para que se cumpla la profecía del profeta Miqueas 700 años atrás, igual que Isaías. Y Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. En Belén saldrá el Salvador. En Belén saldrá el Señor. En Belén saldrá el que gobernará, el que guiará, el que salvará al pueblo pecador. Miren, hermanos, a Dios nada se le escapa, hermanos. Dios en sus atributos lo tiene todo controlado, lo tiene todo perfecto, hermanos, que hasta para enviar a su Hijo Jesucristo, dijo, tiene que nacer en Belén. Y aquí podemos ver a un Dios soberano que tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Qué te preocupa hoy, hermano, hermana? ¿Qué te preocupa en este tiempo de Navidad? Que para algunos tal vez están contentos por la Navidad, han llegado una Navidad más con toda la familia, bien, bendecidos, contentos, pero tal vez hay alguien que está preocupado por algo. Tal vez hay alguien que está medio desconsolado. Pero aún con las cosas, hermanos, que tal vez que hemos pasado situaciones difíciles, podemos decir, gloria a Dios, porque Dios en su soberanía tenía planeado ya todas las cosas. Cuando todas las personas descienden de Judá o de la casa de David llegaron a Belén, fueron hospedados por los habitantes de esa aldea. Las personas hospedaban
claro, pagaban dinero, etcétera, encontraban el mesón, la posada, como hoy conocemos como los hoteles, ¿verdad? Algunos tenían preferencia para hospedarse por sus parientes, porque como conocemos hoy, ¿verdad? Porque son amigos, les hacían el paro, y entonces todas las posadas estaban llenas. Cuando José y María llegan a Belén, dice la Biblia que no había, ¿qué, hermanos? No había lugar para ellos, porque muchos ya se habían adelantado, ya les habían hecho el paro, ya les habían, como dicen por ahí, tenían palancas, ¿verdad? Pero en los cristianos no sucede eso, ¿verdad? En los cristianos no hay palancas, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, el único que me va a ayudar, si es que así es el objetivo y el principal objetivo de Dios, es Dios mismo que me va a abrir la puerta. Yo no ocupo palancas para nada, ¿verdad? Si yo quiero hacer algo, porque si es de Dios se va a hacer, y si no es de Dios no se va a hacer. Y si yo hago algo que no es de Dios y lo hice porque busqué a alguien que me ayude a fuerza, ¿sabe qué? Se va a acabar. No va a durar eso. Y aquí vemos, había gente que sí, tenía palancas. Oye, yo tengo 10 familias, apártame 10 cuartos. De manera que cuando José y María llegan a Belén, no había lugar para ellos. No había dónde hospedarse. De manera, entonces, aquí empieza algo difícil para esta pareja y más para María, sabiendo ya la necesidad de tener un hijo, ¿verdad? ¿Se imaginan? Hoy en día, ¿verdad? Una mujer embarazada siente sus dolores, ¿verdad? Le dice al marido, hey, levántate, vámonos, porque ya me está doliendo esto. Cada vez las contracciones son más, apúrale y písale. Imagínense, allá no había carros. Era ya algo difícil. Las personas, dice la palabra, tenían ya ocupados estos lugares. Cuando José y María llegan a Belén, no encuentran dónde hospedarse. En esa época también existían un lugar en las posadas, a un lado o atrás, ¿verdad? Lo que se le llamaban el establo. Eso es importante, hermanos. El establo es aquel lugar donde precisamente los que viajaban de un lugar a otro en sus animales, ahí los amarraban, ahí los dejaban. Es como cuando hoy usted va a un hotel, se va a hospedar en un hotel, pero dice, aquí al lado tengo mi estacionamiento, hasta de lujo, ¿verdad? Ahí está hasta el guardia, ¿verdad? No se preocupe, dame la llave, yo lo acomodo. En aquellos tiempos era un establo. ¿Por qué? Porque viajaban en animales, caballos, asnos, ¿verdad? Y todo eso. Y entonces aquí vemos un detalle prácticamente sorprendente. María y José no pueden entrar al mesón o a la posada. Están ocupadas. Lo único disponible que estaba para ellos era el establo. El establo era lugar para las bestias, lugar para los animales. Ese era el único lugar para esta pareja que María llevaba adentro de ella el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí en el establo nació el Rey de Gloria y luego fue colocado en el pesebre. ¿Qué es el pesebre, hermanos? Cantamos muchas veces, allá en el pesebre el niño nació, ¿verdad?
y cantamos en el pesebre. Pesebre era un recipiente donde comen los animales, donde se le dan los alimentos a los animales, ya sea de madera o de barro. Ese es el pesebre. Y ahí fue donde Jesús nació y fue recostado. Imagínense, no fue en una cuna, fue en un pesebre, en un recipiente donde comen los animales. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 2, todos juntos en su Biblia, versículo vamos a leer 6 y 7, dice todos juntos. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó ¿en qué? En un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón o en la posada. Lo acostaron en un recipiente donde comen los animales, sea de madera o de barro. Dirijamos nuestra atención sobre este punto importante. Pesebre y establo. Eso es lo que quiero platicarles hoy. Pesebre y establo. Meditemos sobre estas razones. Ahora, ¿qué nos enseña, amados hermanos? ¿Qué nos enseña el pesebre? Quiero que meditemos de manera rápida. ¿Qué nos enseña el pesebre? 1. El pesebre nos enseña el estado de humillación de Cristo. El estado de humillación de Cristo. Cristo, recordemos que tuvo dos estados. El estado de humillación y el estado de ¿qué? ¿Recuerdan? El estado de exaltación, pero eso fue después de su resurrección. Pero el primer estado que se cumple de Cristo aquí es el estado de su humillación. De manera entonces, pesebre y cruz es parte del estado de la humillación de Cristo. Cristo vino para ser despreciado y desechado entre los hombres, dice Isaías capítulo 53, versículos número 6. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y entonces podemos ver que el pesebre nos enseña, hermanos, el estado de humillación de Jesucristo. Ahora, hay algo importante, dice la palabra del Señor. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. La palabra pesebre se repite 3 veces en el pasaje que hemos leído de Lucas capítulo 2. Eso es importante. 3 veces se repite la palabra pesebre, versículo número 7 que acabamos de leer, versículo número 12 que dice: esto os servirá de señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un ¿qué? En un pesebre. Y luego el versículo 16 nuevamente cuando dice: vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. ¿Tienen frío, hermanos? Sí, porque no escucho la respuesta. Yo quisiera que participen conmigo, ¿verdad? Yo ya me calenté acá arriba, ¿verdad? Pero dice la palabra, se repite 3 veces ahora. Cuando una palabra se repite una y otra vez, da un énfasis importante. Y es aquí donde sacamos la interpretación dentro del estudio exegético, el estado de humillación de la persona de Jesucristo. Dios, siendo el Rey de Reyes,
Dios, siendo rico, se hizo pobre, dice la palabra. Vino, el Padre lo envió para ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, Isaías 53:3. Esta es su etapa de humillación. Hizo a un lado toda su gloria y tomó, como dice Filipenses, la forma de siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a qué? A los hombres. Ahí está la humillación de Jesucristo. Ahí está la encarnación de Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿cuál es el acontecimiento más importante para la redención? ¿El nacimiento de Jesús, la Navidad? ¿O la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección? ¿Cuál de los dos es lo más importante? Los dos, hermanos. Sin Navidad no hay crucifixión ni resurrección, ¿verdad? Entonces son importantes. Esta etapa de humillación, Jesús hace a un lado toda su gloria para tomar forma de siervo y de esta manera venir a encarnarse por amor a nosotros. ¿Qué nos enseña el pesebre y el establo? Nos enseña el estado de humillación de Cristo. Número 2, el establo y el pesebre nos enseña la humildad del Hijo de Dios. La humildad del Hijo de Dios. Ahora, el rey Herodes estaba vestido de púrpura allá en su palacio. El Rey de Gloria estaba en pañales en un pesebre. ¿Se fijan el contraste, hermanos? Herodes, vestido de púrpura en el palacio, mientras que el Rey de Gloria está en pañales y está en un pesebre. Y esto es importante entenderlo, porque es parte de la humildad de Jesucristo. Nosotros temblaríamos, hermanos, si tuviéramos que presentarnos ante un trono, pero no temeríamos si tuviéramos que acercarnos a un pesebre, ¿verdad? Es decir, si alguien te dice, acércate a una persona importante, ¿verdad? No sé, un rey terrenal, pues tal vez le pensarías, híjole, pero es que tengo que ir bien cambiado, yo no tengo traje y empezaríamos a temblar, ¿verdad? Pero si alguien te dice, pero acércate allá con el albañil, ¿verdad? Pues sí, ¿qué se le ofrece, verdad? O podemos acercarnos a las personas de diferentes maneras, pero ¿qué quiero decir con esto? Hermanos, muchas veces queremos hacer distinción de personas. Mientras que la palabra del Señor nos dice que Cristo no hizo distinción de personas, al contrario, Él se juntó con quienes, con los pecadores, con las prostitutas, con aquellos que tenían la necesidad de ser salvos. Con razón, un día dijo, no vine a buscar a los sanos, sino a los quienes, sino a los enfermos. Jesucristo no apareció en un corcel blanco con un gran ejército. Recordemos que cuando entra a Jerusalén en esa semana para ser crucificado, entró montado en un asno manso y humilde, accesible para todos nosotros. De manera entonces, Jesucristo con el pesebre y el establo nos enseña y nos muestra su humildad.
De manera también que cada creyente aprendamos a ser humildes todos los días. Que nadie tenga más alto concepto de sí mismo, dice el apóstol Pablo. Es más, el apóstol Pablo dice, cuando quieras algo, ayuda primero a tu prójimo, los otros primero. Y siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Yo no sé al rato en las casas, en sus cenas, ¿verdad? Yo no sé quién se va a quedar sentado esperando a que le sirvan, porque todos queremos que nos sirvan, ¿verdad? Nadie quiere servir, ¿verdad? Todos queremos que nos sirvan, ¿verdad? Y a veces hasta nos enojamos. ¿Y por qué no me ha servido? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos den. Y Pablo dice, yo estoy acostumbrado a dar. De manera que, hermanos, no tengamos más alto concepto de nosotros mismos. Acuérdense que como iglesias todos somos, ¿qué, hermanos? Todos somos iguales delante de Dios. No importa qué universidad fuiste, no importa qué trabajo tengas. Lo importante es que seamos hijos de Dios, regenerados, transformados y cambiados por la persona de Jesucristo. Mi título no me va a salvar. Mi alto concepto no me va a salvar. El único que me va a salvar es Cristo. Aprendamos a ser humildes en este tiempo de Navidad. Si alguien vivía o vivió este año con rencores con alguien, con un familiar, porque se sentía superior más que el otro, incluso en la iglesia, a veces tal vez, aunque se escuche mal, pero a veces sucede, uno se siente superior al otro y no nos hablamos, no nos saludamos. Hermanos, despertemos. Jesucristo nos muestra la humildad y Jesucristo no tuvo distinción de personas, sino que Jesucristo al contrario abrió los brazos para todos. ¿Qué dijo que en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que están, ¿qué, hermanos? Cansados y cargados, ¿pero de qué? De pecados. Vengan a mí todos los que están mal delante de mi Padre, que se arrepientan y yo les haré descansar. Y entonces les dijo, y aprended de mí, que soy, ¿qué, hermanos? ¿Recuerdan? Que soy manso y humilde de corazón. Entonces, en el nacimiento de Jesucristo, cuando Lucas menciona en el capítulo 2, en 3 ocasiones la palabra pesebre, nos indica el estado de humillación de Cristo, la humildad de Cristo. Y también, número 3, el establo nos indica que era un lugar gratuito para todos. El establo era un lugar gratuito para todos. Sí, ya no tenían que pagar allá el mesonero, ¿verdad? Oye, ¿cuánto me cobras por dormir allá afuera? No, allá afuera es gratis. Te puedes acostar con los animales, es gratis. Pero también esto trae una enseñanza, hermanos. La salvación que el Señor nos da es gratis. No fue casualidad, hermanos. Ya estaba planeado que Jesús naciese en un establo para mostrarnos el estado de humillación, la humildad de Cristo y que la salvación iba a ser gratuita y iba a ser por gracia. No por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo nació en el establo del mesón para mostrarnos cuán gratuito es para los hombres hoy la salvación. El evangelio es para todos. Jesucristo no discrimina a nadie. Su gracia es gratuita, es inmerecida, sí, pero es gratuita para todos aquellos que quieran acudir y abrirle la puerta de su corazón al Señor, buscando posada para el Rey.
Cristo sigue buscando posada, ya no con José y María. Ahora Cristo está buscando corazones que puedan decirle: Señor Jesús, quiero abrir mi corazón, quiero que poses en mi vida, quiero transformar, quiero que me transformes. Pero ¿qué se necesita para eso, hermanos? Se necesita arrepentimiento de pecados. Una persona que pueda reconocer sus faltas, una persona que pueda reconocer sus errores, una persona que pueda reconocer que vive en orgullo, que vive en el ego y que debe de soltar todas esas cosas. Debe de soltar raíces de amarguras y decir: Señor, quiero ser un barro nuevo. Cualquiera que quiera acercarse a Cristo es libre de hacerlo. La salvación es gratuito. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida, hermano, hermana? En esta Navidad, en esta cena que vas a tener, si es que lo vas a tener, y si alguien no lo va a tener, no te preocupes. Con que Cristo esté en tu corazón, eso es suficiente. Solamente llegando a casa, yo quiero también pedirte que reúnas a tu familia y dile: Señor, gracias. Gracias porque un día viniste a este mundo y gracias a la obra de tu Espíritu Santo puedo conocerte. Reconocemos que te hemos fallado, pero hoy queremos comenzar una vida nueva. Ese es el mejor alimento que puedes recibir. El alimento espiritual y la fortaleza y el perdón de Dios. No hubo lugar para Jesús en aquellos tiempos. No hubo lugar en los palacios para Jesucristo, el príncipe de paz. Hijo de un carpintero, compañero de pecadores y amigo de pecadores. Encontramos a un Jesucristo humilde, sabiendo que nació en un establo, un lugar gratuito, y ofrece esa salvación gratis. Hermanos, ni en el palacio, ni en la aldea, ni en el mesón hubo lugar para Cristo. Pero la pregunta de esta noche: ¿tú tienes lugar para Cristo? ¿Ya le abriste la puerta de tu corazón a Cristo? Por eso mencioné al principio, la Navidad no es como lo pensamos hoy día. Todo es fiesta, todo es alegría, todo es regalo, luces, fiestas. Hasta los no creyentes celebran la Navidad con borracheras. Hace rato que vine aquí a la oficina un rato. Aquí en la esquina vi a dos señores, eran las 4 de la tarde, tomados de las manos venían. Dije: ya van al culto esos hermanos. Ya cuando pasé dije: no son hermanos, ¿verdad? Ya estaban borrachos. Dije: es temprano. Pero yo me estoy imaginando que ya están pensando: hoy es 24, mañana es Navidad, vamos a celebrar desde hoy. Pero con un pensamiento diferente. Y yo dije: qué triste, les falta conocer el Evangelio. Y me hice esta pregunta: ¿quién irá por ellos? ¿Quién les predicará? Pero también me hice la segunda pregunta: pero como iglesia, nosotros realmente también hemos entendido la Navidad verdadera. Así que, hermanos, es tiempo de reflexionar. ¿Tienes lugar para Cristo en tu corazón? ¿Será acaso que quizás hay un lugar donde sí Él podía ser recibido, hospedado? ¿En el templo, en alguna sinagoga? Pues la Biblia dice: no había lugar para ellos. Y es ahí también vemos cuando Jesús en su ministerio, aún estando en las sinagogas, muchas veces lo sacaron, lo despreciaron.
Así que, hermano, ¿amas a Jesús, el Salvador, el Rey de Reyes, o desprecias a Jesús sin que te des cuenta? Y aquí viene la pregunta que les mencioné al principio. ¿Tienes tu lugar para Cristo esta noche? Si ya lo tienes, qué bueno. Pero si alguien realmente reconoce a través de sus acciones, su carácter, su forma de ser, su palabrería, que no es la que Cristo nos ordena que hablemos, que actuemos, tenemos entonces que hacer algo hoy. Ni en el palacio, ni en la aldea hubo lugar para Cristo. Vuelvo a preguntar, ¿tienes tu lugar para Él ahora? Quizás alguien diga, yo tengo lugar para Cristo. Pero también puedes decir, quiero compartir este lugar a otras personas. Quiero decirle a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos, que también le abran la puerta de su corazón a Jesucristo. De manera, hermanos, la Navidad no solamente es entender que Cristo nació, se hizo hombre, se encarnó, se humilló, se hizo humilde, la salvación es gratuita, sino también es una oportunidad para compartir el Evangelio del Señor. Así que, hermanos, entendamos con claridad, si tienes lugar para Cristo, si ya tienes a Cristo en tu corazón, el mundo, ni lo que Satanás te diga en tu corazón, en tu pensamiento, no debe de caber más en tu ser. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, rígete por la palabra, rígete por el Espíritu Santo, deja que el Espíritu te guíe en todo lo que hagas, y en todo lo que hagas, dice la palabra, te irá bien. ¿Cuántas de las veces no nos va bien en la vida? Porque no nos regimos por los mandamientos de Dios. Jesucristo en el Dios en el Antiguo Testamento les dijo a Josué, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que medita de día y de noche. Átalas en tu corazón. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida. En Proverbios, una y otra vez, el proverbista inspirado por el Espíritu dice, hijo mío, no te olvides de mis mandamientos, no te olvides de mi ley, átalas a tu cuello y largura de días tendrás. Hermanos, así como no hubo lugar para María, ni para José, ni para Jesucristo, a partir de ahora, si tienes a Cristo en tu corazón, no debe de caber las cosas del mundo en tu vida. Por eso, ahí les va la pregunta. ¿Cómo vas a celebrar a Cristo con tu cena en tu casa si es que lo vas a tener? No vayas a celebrar una cena como los del mundo, con borracheras, con música a todo lo que da, con karaoke. Cuidado. El Espíritu está contigo, hermano. El Espíritu Santo estará contigo ahí sentado a tu lado. Una celebración en una cena en esta noche es: Cristo, gracias porque viniste a salvarnos, y por eso queremos tomar este tiempo de convivencia para darte honra, para darte gloria, para darte adoración, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero tú nos has hecho libre. Tú nos salvaste de la condenación eterna. Y entonces enseñarás a tus descendientes, a tus hijos y a tus nietos la verdadera o el verdadero significado de la Navidad, hermano. El pesebre, el establo nos muestra la encarnación de Jesucristo, el estado de humillación de Cristo. Dios se hizo hombre.
el pesebre, el establo, nos enseña el amor de Dios para con nosotros, nos enseña su generosidad, que siendo pecadores, Cristo murió y resucitó por nosotros. Y nos enseña su humildad. Siendo Dios, se despojó de sí mismo y se hizo pobre. María y José estaban buscando posada para el rey. Nadie les dio. ¿Le vas a dar, hermano, amigo, tu vida al Señor hoy? Y vuelvo a hacer esta invitación. Si ya está en ti nuestro Señor Jesucristo, la pregunta es, ahora, ¿qué estás haciendo tú por Él? ¿Realmente sigues los mandamientos de este rey? ¿Realmente obedeces a este Rey de Reyes? ¿Realmente sigues sus mandamientos? ¿Realmente es el Rey de tu vida? ¿O solamente estás confundido? Porque si realmente Cristo es el centro de tu vida, entonces tú tienes que tener un cambio radical en tu corazón. Entonces tú debes de reflejar a Cristo en ti. Y uno de los personajes que nos enseña claramente esto es el apóstol Pablo. Pablo habló, actuó como Cristo de tal manera que dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo Jesús. El llamado del Señor es que caminemos y obedezcamos al Rey e imitemos al Rey. Seamos como Él y que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Porque si Cristo no es el centro de nuestras vidas, aunque podamos estar asistiendo a los cultos, pero si todavía habita el pecado en tu corazón, habita la amargura, habita los rencores y todo lo pecaminoso, entonces Cristo no habita en ti. Aunque se escuche fuerte, pero esta es la realidad. Cristo no habita en ti si tienes resentimientos con alguien, rencores, amarguras y todo lo demás, las cosas pecaminosas. Si termino el sermón aquí nos vamos tristes, ¿verdad? Pero no es así, hay esperanza, hermanos. Todos somos pecadores, dice la Biblia, de los cuales soy el primero. Pero ese es el tiempo de la salvación. Hoy el Señor en esta Navidad nos dice, he venido por ti. Nací por ti para darte salvación. A partir de ahora, si tienes lugar para Cristo, el mundo o las cosas del mundo difícilmente entrarán en tu corazón, porque no habrá lugar para las cosas del mundo, no habrá lugar el amor mundano en ti. Así como no hubo lugar para Cristo en el mesón, ahora es al revés. Si tú tienes a Cristo, no habrá lugar para las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo habita en ti completamente. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que hermano, hermana, que esta Navidad realmente lo celebres cristianamente. En la reunión que vas a tener tal vez en tu casa, realmente que sea un tiempo para orar, para dar gracias al Señor, recordando el estado de humillación, seguir el ejemplo de Cristo en humildad y recordar que la salvación es gratuita y de esta manera adora al Señor. No hagas una fiesta mundana en tu casa, si no has entendido la Navidad. Si no, Cristo no está en ti. Pero hoy es el día de cambio.
celebra el nacimiento de Cristo, celebra la obra redentora, celebra el pesebre, celebra la cruz, celebra la resurrección por medio del arrepentimiento de tus pecados y denle gloria al Señor por la salvación. Termino con esto para que salgamos y vivamos de esta manera. Gálatas 2:20, en la traducción viviente dice: mi antiguo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, buscando posada para el Rey. Cristo, el Rey de Reyes, te está buscando a ti. Cristo bajó para buscarte. Cristo se humanó para buscarte y salvarte. En el Antiguo Testamento hizo lo mismo cuando Adán y Eva pecaron. Bajó y buscó a Adán y Eva para perdonar. Cristo sigue buscando alojamiento en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes ya se lo dieron, hermanos? ¿Cuántos de ustedes ya tienen a Cristo en su corazón? Amén. Si ya lo tienes, hermano, vive como Cristo. Vive como Él. Adórale a Él. Sírvele a Él. Y si alguien en esta noche todavía dice: me estoy dando cuenta con el mensaje que vivo equivocado. Pensaba que tenía a Cristo en mi corazón, pero mis actitudes me muestran que no, hoy es el día de salvación. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, qué bendición que el Señor nos sigue buscando y sigue con los brazos abiertos para perdonar a aquellos que reconocen sus pecados y aquellos que vienen a sus pies y le dicen: Señor, reconozco mis faltas, perdóname mis pecados, quiero corregirme, quiero seguirte, quiero caminar contigo. Y ¿sabes qué? Quiero estar y vivir en la eternidad, buscando posada para el Rey. Si ya se lo diste, adórale. Y si alguien en esta hora quiere darle cabida al Señor Jesucristo, ese es el momento, hermanos. Este es el momento de hacerlo. Acércate a Cristo y dile: Señor, perdóname por mis faltas. Este año tal vez no te busqué como debía de ser. Tal vez todo este año buscaste entrar en mi corazón y no te di lugar. Me enfoqué más en mi trabajo, en mis cosas, en mis videojuegos, en el internet, en mi celular. No leí tu palabra. Y cuando leo tu palabra, Señor, yo sé que ahí es donde tú quieres entrar en mí, porque tu palabra es palabra que viene de ti, pero no te di lugar. Hoy es el tiempo de cambiar, hermanos. Ábrele tu corazón al Señor y el Señor traerá grandes bendiciones y el Señor morará en ti para la gloria de Dios Padre y para bendición tuya y la bendición para tus descendientes. Y Dios traerá salvación a todos los perdidos y Dios traerá salvación a todos aquel que en Él creen. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque el pesebre, Señor, nos muestra tu encarnación, tu humildad. Nos muestra, Señor, que la salvación es gratuita. Y, Señor, Padre, pedimos perdón si muchas veces, Señor, no dejamos entrar tu palabra en nuestros corazones. Muchas veces, Señor, no queremos oír tu voz. Perdónanos, Señor, si no hemos orado, si no nos hemos acercado a ti y no queremos, Señor, que la bendición entre en nuestras vidas.
Pero hoy, Señor, nos has hecho este llamado, que podamos abrir nuestros corazones para que tú mores y gobiernes nuestras vidas, Padre. Que tu palabra sea en cada uno de nosotros fructífero, que haya un cambio de vida en nuestras vidas, porque, Señor, tú pronto vienes y vienes por una iglesia arrepentida, una iglesia sin mancha, una iglesia, Señor, que obedeció tus mandamientos. En tus manos nos depositamos y que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por